Sí, hay que usar el micro para que se grabe, porque luego lo ponemos en YouTube. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este coloquio que pretende hacer un pequeño análisis sobre la situación de la opinión pública y su relación con el sistema democrático. La verdad es que puede parecer de entrada, lo es, un asunto de enorme relevancia, porque opinión pública somos todos y de la democracia participamos y nos beneficiamos todos. Así que nunca está de más hacer una reflexión sobre de qué manera interactúan estos dos elementos, estos dos sistemas tan importantes y que nos resultan vitales. Hay mucho alumno de la Facultad de Derecho, pero también lo hay de periodismo, así que yo imagino que les resultará especialmente llamativo el tema. Ellos van a participar, vosotros vais a participar antes o después en la conformación de esa opinión pública a través de las historias que vais a tener que ir contando cuando os incorporéis a la vida profesional. Y los futuros abogados o jueces o miembros de los tribunales de muy diverso signo, van a tener que abordar cuestiones directamente relacionadas con el derecho a la información, el derecho a la privacidad y otras tantas cosas que están relacionadas con la opinión pública y con el sistema democrático en el que vivimos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que realizó el profesor de Derecho Constitucional, Germán Teruel, con el que cada semana, durante aproximadamente media hora, comparto en la radio, en Onda Regional, la radio pública de todos los murcianos, una tertulia que pretende ser un poco eso, un momento de reflexión y análisis de lo que ocurre. Él puso pocas pegas para acudir a la tertulia. Puso una que a mí además me pareció que avalaba aún más su presencia en ese espacio que comparte con otros dos profesores de esta casa. Uno es profesor de la Facultad de Sociología y otro de la Facultad de Económicas, es profesor de Historia Económica. Son Miguel López Morel y Juan José García Escribano, a los que desde aquí también pues quiero saludar. Pero como decía el profesor Teruel, no puso muchas pegas. Puso un fundamental, y es, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con mis compañeros de la actualidad, pero yo no soy todólogo. Y eso es maravilloso. Él quería hablar desde la perspectiva que profesionalmente le permitiría aportar valor a cualquier asunto de los que planteáramos. En este mundo de la comunicación en el que yo me desenvuelvo, la verdad es que vemos muchos todólogos todos los días y nosotros, de alguna manera, queriendo o sin intención, nos convertimos también de vez en cuando en eso, en todólogos, por el ansia de abarcar, por el ansia de contarlo todo, por el ansia de contarlo pronto, de contarlo los primeros. Y para conformar una buena opinión pública hace falta pensar más y reflexionar. Bueno, pues en esta mesa y de democracia y opinión pública nos van a hablar desde tres perspectivas distintas.
os presento a nuestro representante del Diario de Sevilla, que lleva toda la información cultural también del grupo Joly, es Luis Sánchez Molini. Alguno podéis acceder a sus artículos y ver un poco el enfoque que le da a las cosas. Él está, según hemos podido comentar en algunos momentos previos, él está muy interesado en, como no puede ser de otra manera, en saber cuál es el peso que tiene ahora mismo los medios de comunicación, la prensa escrita, ya sea en papel o difundida por Internet. Está muy interesado en saber cuál es su futuro y en qué punto se ubica ahora mismo en el debate y en la influencia que puede ejercer, porque muchas veces la prensa ha marcado la agenda política. Ya no tenemos tan claro que eso sea así. También nos acompaña para darnos una perspectiva más jurídica, como en el caso del profesor Germán Teruel, el profesor Víctor Vázquez. Él da clases también de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y él probablemente nos va a explicar cómo colisiona, ¿no? Esa conformación de la opinión pública con nuestra norma principal, que es la Constitución, y le podremos plantear cuestiones como el peso de la nueva comunicación en esa opinión pública. A mí me interesa saber qué piensa de la avalancha de información que recibimos, de la que disponemos permanentemente a través del mundo global de Internet. Le plantearemos alguna de esas cuestiones y también está Daniel Gascón. ¿Qué tal? Él es guionista, es escritor, es ensayista, es el editor de la publicación Letras Libres y uno de sus últimos trabajos literarios es un ensayo que se llama Fake News y que nos viene al pelo, porque además plantea en muchas ocasiones con una muy buena dosis de humor, de ironía, situaciones cotidianas que pueden aparentar tener poca importancia, pero que al final sí que terminan por conformar eso que conocemos como opinión pública. Yo la verdad es que lo que quiero es fundamentalmente plantearles algunas cuestiones y que a partir de ellas podamos debatir, ¿no? y aportar pues cada uno su punto de vista. Quizá, por aquello que estamos en la universidad, vamos a comenzar con el profesor que nos puede dar una visión sobre qué cambios se han producido, hasta qué punto la opinión pública modifica determinadas actuaciones legislativas, determinadas actuaciones que podemos ver en el Parlamento, y que condicionan también el diseño de todo el cuerpo legal. ¿La opinión pública de alguna manera participa o no? ¿O está lejos de la construcción del cuerpo legal más allá de la Constitución, evidentemente? No sé si influye o no lo que piensa la gente en la calle y que nos trasladan o que se supone que conocemos a través de los interlocutores políticos o los agentes sociales. Muy bien. Voy a intentar responderte en 10 minutos, ¿puede ser? Y yo creo que sí, que 10 minutos sí tenemos. Muy bien. El micrófono, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Gracias a la Universidad de Murcia por la invitación. A mi querido colega Germán Teruel, que hoy en esta mesa tengo, podríamos decir, dos jefes, porque Luis Sánchez Molini es el director de opinión donde yo hago de esforzado columnista, y Germán Teruel, aunque sea más joven que yo, pues podríamos decir que es como mi jefe, porque es el que me da trabajo y el que me da ánimos en esta profesión de leguleyo, no solo a mí, sino que como referente del derecho constitucional que es, pues a mucha gente, ¿no? de mi gremio. Y además estoy al lado de mis dos columnistas favoritos y no lo digo porque estén ellos delante. Es decir, yo leo religiosamente a Daniel Gascón y a Luis Sánchez Molini y creo realmente que son únicos en lo suyo. Al hilo de la pregunta que me has hecho, ¿no? La opinión pública, cómo se configura, si los ciudadanos ahora
tienen una posibilidad específica de incidir en la opinión pública o diferente antes? Pues mira, realmente, viendo que hay aquí alumnos de periodismo y de derecho, voy a intentar dar respuesta a esa pregunta recordando una cosa que puede parecer muy obvia. Ustedes están estudiando tanto en derecho como en periodismo el derecho de la libertad de información, el sistema jurídico de la libertad de información. Y probablemente a ustedes les darán, en una primera parte del curso, una versión, podríamos decir, ortodoxa de lo que es el sistema jurídico de la libertad de información, o el sistema de la libertad de expresión, también podríamos decir. Estaría configurado como una suerte de triángulo, ¿no? Y aparte, esto piensen que hasta el año 2000, hasta finales de la década de los 90, era un esquema jurídico muy consolidado. Podríamos decir que es el esquema jurídico de los derechos fundamentales más consolidado en la cultura occidental, porque las libertades de expresión e información son una de las primeras libertades burguesas, que además fueron libertades que tuvieron mucha litigiosidad y ha habido gran jurisprudencia, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. El punto de partida para vosotros, cuando se explican esto, es que había una cosa que se llamaba medios de comunicación, que estarían, digamos, en el vértice superior del triángulo, que eran titulares de la libertad de expresión y de información. Es decir, estos medios de comunicación no solo servían de canal de información y de expresión de contenidos que otros producían, los periodistas, lo que alguno de ustedes serán el día de mañana, sino que ellos mismos tenían un ideario. Había medios de comunicación de derechas, medios de comunicación de izquierdas, monárquicos, republicanos, y esto tenía una consecuencia muy importante jurídica. Y es que los medios de comunicación, como ustedes habrán estudiado, tienen un derecho de veto. Un medio de comunicación, cuando no deja que se publique una columna, no está censurando en el sentido jurídico de la palabra. En primer lugar, porque está defendiendo, puede querer defender su línea editorial, ser reconocible, porque el pluralismo informativo es un pluralismo que se configuraba no solo a través de los periodistas, sino a través de medios que satisfacían un interés ideológicamente orientado de la ciudadanía. Y por lo tanto ese derecho de veto formaba parte del derecho del medio a una línea ideológica. Pero además, esos medios podían vetar por otra cosa que es muy importante recordar, porque ellos, como ustedes estudian, son responsables, subsidiarios en el ámbito civil y solidarios en el ámbito civil, perdón, y subsidiarios en el ámbito penal por los contenidos que transmitan. Entonces, cuando ustedes habrán estudiado jurisprudencia sobre derecho al honor e intimidad a la propia imagen, verán que la demanda normalmente no es solo contra el periodista que haya publicado la noticia, sino contra la periodista y el medio, porque además así tienes más posibilidades de ser resarcido económicamente. Y luego había otros sujetos dentro de este triángulo que eran obviamente lo que muchos de ustedes serán mañana, el día de mañana, profesionales del periodismo, que son los que verdaderamente configuraron la imagen del derecho a la libertad de información, que es muy fuerte. Ustedes saben que cuando entra en conflicto libertad de información con la intimidad o el honor de una persona, si se demuestra la veracidad de la información y su relevancia pública, prevalecerá vuestra libertad. ¿Por qué? Porque sois fundamentales para crear una opinión pública libre. Yo digo, esto es un derecho aristocrático. Había una aristocracia. Podía ejercer el derecho a alguien que no fuera periodista, pero normalmente ¿quién lo ejercía? Un periodista. Y fueron ellos los que dieron un contenido muy fuerte de protección a ese derecho. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando di muchos años clase en periodismo, el ejemplo de las fotos de la orgía de Berlusconi en Villa Certosa, que era su casa. Era su casa. Y un periodista del país se encaramó a un árbol y con un teleobjetivo le saca una foto con mujeres. Y yo, mis alumnos decían, ¿cómo esto va a ser posible? Y digo, pues ese periodista está amparado. ¿Le ha vulnerado la intimidad? Sí, pero esas fotografías tienen relevancia pública porque había fletado un avión con dinero público y eran veraces. Y además estaba siendo investigado por proselitismo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, un juez español entendería que ha de prevalecer el derecho a la libertad de información. Un derecho muy fuerte. Y luego había, digamos, en el otro lado del triángulo, en el último vértice, los ciudadanos. Y los ciudadanos, en el esquema clásico, tenían un derecho a recibir información veraz, que nunca hemos sabido dar contenido los constitucionalistas ni los tribunales, pero sobre todo eran receptores pasivos de la libertad de información de los medios y de los periodistas. Su capacidad de interactuar como ciudadanos era a través de otros derechos, del derecho a manifestación,
del derecho a asociación, pero ellos informar, pues una carta al director eventualmente, pero no participaban de una manera determinante a través del ejercicio de la libertad de información y expresión en la configuración de una opinión pública. Y todo este esquema jurídico, el medio de comunicación titular del derecho a la libertad de información con derecho de veto, el periodista con prevalencia, con una protección jurídica muy fuerte, es un esquema que salta por los aires, desde sus bases, digamos, puramente fácticas, con Internet, con la sociedad digital. ¿Por qué? Porque yo aquí lanzo preguntas. Facebook es un medio de comunicación asimilable a lo que es el diario El País, ¿no? Es un intermediario, ¿no?, de la sociedad de la información. Twitter es un medio de comunicación, ¿no? Twitter no es un medio de comunicación. En principio no tiene una línea editorial. Son empresas además que se han creado sobre el ideal de la neutralidad. Nosotros lo que hacemos es permitir canalizar un discurso, etc. Y quienes participan ahí son solo periodistas, o puede haber ciudadanos con una capacidad de conformar la opinión pública, como decía Isabel, muy superior a la de un periodista. Pues, tú eres un influencer que tiene 500.000 seguidores, tú tienes una capacidad extraordinaria de conformar la opinión pública sin ser un profesional del periodismo. Con lo cual, una jerarquía que existía en el sistema de la libertad de expresión e información también se ha roto. Claro, la pregunta que nos hacemos los juristas, ¿no? Y que es una pregunta que empezamos a dar respuesta, pero que no. ¿Nos sirve el modelo jurídico anterior para una realidad completamente distinta? ¿Se puede aplicar la responsabilidad por los contenidos que se difunden a Twitter de la misma manera que se aplicaba a un medio de comunicación clásico como un periódico? ¿Tiene que estar protegido un tuitero con muchos seguidores con la misma intensidad que está protegido un periodista? Porque hemos visto que un periodista tiene prevalencia. ¿El tuitero que informa tendrá la misma protección jurídica que ampara a los profesionales de la información por el artículo 20? Es decir, ustedes ya ahí tienen interrogantes que se empiezan a responder en vuestra generación y con sentencias escasísimas. En el Tribunal Europeo las contamos con los dedos de la mano e intentamos hacer exégesis de lo que dice y darle una respuesta. En cualquier caso, dentro de este esquema en el que los ciudadanos participan, también hay problemas nuevos. Primero, hablará y además ha escrito un libro, compañero de mesa Daniel Gascón, ¿no? Las fake news, desinformación. Que aquí, inmediatamente, en mi gremio de los constitucionalistas, podríamos decir que hay dos bandos. Los primeros que dicen, desinformación ha habido siempre, ¿no? Desinformación ha habido siempre. Y quien dice, bueno, desinformación ha habido siempre, pero la desinformación en el mundo digital es cualitativamente distinta. Yo estoy en el segundo bando. Es decir, obviamente, la mentira no se ha inventado. Mentira en política, la mentira de Estado, medios de comunicación que mienten para favorecer una determinada corriente ideológica, siempre ha existido, ¿no? Esto es algo evidente. Ahora bien, el patrón tecnológico de la mentira, es decir, el que se puedan diseñar bots que sirvan para cambiar el pulso de la sociedad británica ante un referéndum como el del Brexit, a través de instrumentos automatizados, pues obviamente es un problema tecnológico que no existía antes de la sociedad digital. Y aquí, otro problema que tienen ustedes que resolver, sobre todo su generación, como periodistas, como juristas, es si ciertos presupuestos que son casi filosóficos, ¿no? Como Stuart Mill, por ejemplo, que es, digamos, el oráculo, ¿no? o el gran apóstol de la libertad de expresión, ¿no? Usted, hay su libro clásico, On Liberty, habla de la mentira, le dedica muchas páginas a la mentira. Y aparte dice, la mentira no hay que prohibirla. La mentira porque generalmente no causa daño. Y el daño que se causa silenciando la mentira puede ser muy superior al que causaría la mentira en sí. ¿Por qué? Porque a veces crees que algo es falso y resulta que era cierto y lo has silenciado. Y además, decía Stuart Mill, es importante que la mentira, si hay una mentira en la sociedad, que también se conozca. Claro, yo ahí siempre digo a los alumnos, ¿qué escribiría Stuart Mill frente a la sociedad digital de la desinformación? Porque probablemente no estaría de acuerdo en que un bot, por ejemplo, tenga libertad de expresión. Porque estaba pensando en una sociedad muy distinta, ¿no? Luego, por otro lado, a la hora de lo que es la configuración de la opinión pública y demás,
uno tiene la impresión, y esto ya es simplemente como ciudadano y al margen del derecho, que uno cuando leía trabajos sobre la configuración de la opinión pública, etcétera, etcétera, había una visión más estructurada, más predecible, más jerárquica de las formas, de los mecanismos de formación de la opinión pública. Ahora podríamos decir que nos movemos en un escenario donde es mucho más difícil palpar las tendencias de la opinión pública y donde ésta está mucho más autorregulada, ¿no? Porque realmente en los foros digitales hay mucha autorregulación. Y dentro de esas dinámicas sí que hay una que yo creo que ha quedado constatada y que es muy importante también, ¿no? Para hablar de opinión pública, política, derecho. Cuando se crea Internet, voy bien de tiempo y hablo un montón, llámeme la atención, Isabel. Bien. Adelante. Cuando se crea Internet, hay una primera regulación legal que es muy determinante para cómo entendemos jurídicamente Internet, que fue en el 97 un articulito de la Ley de Comunicaciones en Estados Unidos que se llamaba la Decency Act, que partía de la premisa de que todo lo que se diga a través de la red, todo contenido que se transmita a través de intermediarios en la red, es un contenido sobre el que solo responderá quien ha introducido dicho contenido, no el propietario del canal, para que nos entendamos, no Facebook, no Twitter, ¿no? Y la idea ahí era que, una idea muy utópica, que permitiendo que todo el mundo pueda decir lo que quiera a través de las redes, la tendencia iba a ser relativizar nuestros propios puntos de vista, a atender a mundos muy diferentes al nuestro y, por lo tanto, lejos de ser autoritarios y lejos de ser agresivos con nuestras opiniones, pues darnos cuenta de que podemos estar equivocados y que hay gente que no piensa como nosotros, y además que iba a ser un mundo empresarialmente de una competencia inmensa, porque iba a haber muchas empresas dedicadas a lo mismo y ninguna iba a ser tan poderosa como para poder dirigirnos, ¿no? O dirigir la opinión pública en un determinado sentido. Pues bien, yo creo que aquí hay otra cosa muy importante que tenemos que empezar a reconocer. Internet no nos ha hecho más tolerantes, sino lo contrario, y aquí hay muchos estudios de psicología social, las llamadas cámaras de eco, tendencia a seguir a gente que nos satisface en nuestros prejuicios, que nos da la razón, incluso gente muy inteligente, tiene la tendencia a seguir a aquellos que le dicen lo inteligente que es, y que está muy acertado. Es decir, no, la polarización está muy vinculada a la lógica del me gusta, de los likes. Y luego, además de esto, dense en cuenta otra cosa. ¿Ustedes conocen algún monopolio superior a Google? No ahora, en la historia de la economía. Monopolio transnacional de esas características. La utopía económica de la sociedad digital tampoco es cierta. Es decir, nos hemos encontrado con un modelo de grandes monopolios con una capacidad de configurar la opinión pública, ellos sí, a través del análisis de nuestros datos, tremendo. Entonces, yo creo que hay, obviamente, un desafío jurídico, que así eso hablamos más adelante de cómo se está afrontando, y luego un desafío para los periodistas de ser capaces de distinguir su profesión. Es decir, de ser capaces de ser imprescindibles en un modelo digital, en un modelo tecnológico, que ha intentado en buena medida, o que su tendencia es a difuminar su estatus. Y yo con esto ya termino, que hablen los que saben de verdad. Yo creo que es muy interesante lo que has dicho y que además abre un poco la puerta a la participación de un periodista que está con nosotros y que debe de contemplar con la misma perplejidad seguramente que algunos juristas, cómo el modelo con el que se trabajan determinadas historias no nos sirve para lo que estamos viviendo en la actualidad. El periódico ha sido históricamente la gran referencia de opinión, la que fuera, en función de su línea editorial y demás, ha sido el gran referente donde se buscaban los artículos de las grandes firmas, donde encontrabas el dato en profundidad más allá del hecho concreto. ¿Qué está ocurriendo ahora con las nuevas herramientas de comunicación, que por supuesto no son medios de comunicación, pero de la que nosotros también estamos siendo partícipes, porque tenemos nuestros propios canales a través de las nuevas tecnologías?
¿hasta qué punto pierde la prensa ese modelo de referente y que planteaba Víctor que tenemos que recuperar esa posición del periodista que observa, recaba información, analiza y cuenta? ¿Nos estamos quedando también en ese sentido un poquito atrás? Vamos a ver. Evidentemente, la prensa ha perdido completamente el monopolio, no solamente de la opinión, sino de la información, ¿no? Y ahora mismo el estado de las grandes empresas editoras de prensa, por mucho que intenten pues, disimular un cierto aplomo, es de absoluto desconcierto. O sea, los editores de prensa en España y en todo el mundo están absolutamente desconcertados con lo que está pasando. Mi padre, me acuerdo, paz descanse, era militar y tenía una frase muy graciosa en el regimiento que dice cuando las cosas, ¿cómo era la frase? La decía, esto va en serio, así que tira el manual, ¿sabes? Como diciendo, tira la porra al manual, que esto va en serio, ¿sabes? Y eso es lo que nos está pasando ahora. Se olvidaron de muchísimas cosas que probablemente por inercia se estén enseñando, porque el mundo de la información y el mundo de la opinión y el mundo de los medios de comunicación está cambiando completamente. Antes, como decía Víctor, antes había un monopolio de la prensa, entre otras cosas por una cuestión puramente económica. Montar un periódico es una cosa carísima, un periódico tradicional de papel, con una distribución, con unas redacciones enormes, con unas bobinas de papel, el papel es carísimo. Había que tener, bueno, pues un apoyo financiero brutal que no tiene cualquiera, solamente tenía gente, bueno, pues empresarios o medios públicos, etcétera, muy consolidados. Hoy en día no, hoy en día cualquiera puede montar un medio, bueno, cualquiera. Sí, incluso cualquiera. De hecho, yo la situación actual la comparo un poco con la del periodismo romántico, con el periodismo digamos, de los años de 1820 hasta la gloriosa, ¿no? Hasta 1868 más o menos, que es un periodismo completamente político, es un periodismo con un montón de cabeceras que duran apenas unos días, con unas líneas editoriales muy marcadas, son mucho más opinativos que informativos, y eso lo vemos hoy en día en Internet también, como continuamente proliferan una serie de medios tanto de derecha como de izquierda, de medios de información que son más de opinión que de información y que además están produciendo lo que algunos llaman, bueno, eso ya al gusto de cada uno, una superabundancia, ¿no? Un ruido mediático, lo que se llama el ruido mediático, ¿no? Que es la superabundancia de opinión, ¿no? Se echan de menos a veces, se ha dicho muchas veces, análisis serios de la realidad, análisis por gente que conozca bien la realidad, y sobran, bueno, pues una serie de opiniones son poco fundadas, ¿no? Otro de los problemas que ahora mismo están asistiendo los medios de comunicación es un nuevo tipo de censura, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y el debate, y no quiero hacer un discurso apocalíptico, por supuesto no estamos en una situación peor a la de los años 50, 60, durante el franquismo, ¿no? Hoy en día hay una libertad de expresión, está consagrada, está amparada por la Constitución, pero también están apareciendo, y eso seríamos torpes si no lo viésemos, nuevas formas de censura, ¿no? Evidentemente no es una censura que ejerce el gobierno. Hoy en día los políticos, pese a lo que se cree la gente, son pocos dados a la censura, intervienen poco, presionan poco al periodista. Las presiones al periodista, tanto para informar como opinar, normalmente vienen de los medios privados, normalmente vienen de la empresa privada. Y para proteger una serie de intereses, ¿no? Bueno, pues si estás escribiendo energía, pues es muy habitual que una determinada empresa dedicada al mundo de la energía pues haga valer sus argumentos, normalmente sus argumentos son vía publicidad, haga valer sus argumentos para que no salgan ciertos contenidos que perjudican. Eso es una realidad. Eso lo digo aquí, que no me está viendo nadie, ¿no? La cámara esa ahora la taparé, ¿sabes? Pero eso es una realidad cotidiana, ¿no? Yo no soy un teórico, pero yo soy un práctico, ¿no? Sí, todos los días vivo cotidianamente la realidad del periodismo y lo vemos. Y después ha aparecido un nuevo agente en la censura que es mucho más terrible, ¿no? Que es la masa digital, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? Que sabemos que ahora mismo se está plasmando con esa palabra tan terrible, ¿no? Que es la cancelación, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Y es un problema que además no se sabe muy bien cómo se genera, ni siquiera se sabe muy bien cómo se va a poder evitar, ¿no? Hoy en día hay auténticos linchamientos
periodistas y no periodistas, porque una cosa que os dejar muy claro, la opinión no es una cuestión de los periodistas, la opinión en los periódicos, los medios de comunicación, pues, algunas la hacen periodistas y otras la hacen pues, especialistas o tal, escritores, o sea, la opinión es una cosa pero pública, ¿no? Y bueno, es la aparición también de esta figura, ¿no? Del ofendidito, ¿no? Que le llaman algunos, ¿no? Bueno, quisiera ser tampoco tan hiriente, ¿no? Pero, por ejemplo, del ofendido, ¿no? Hoy en día está la gente continuamente ofendido con cualquier problema, ¿eh? Tanto como no. Voy a ir, vamos, porque me imagino que lo interesante será que ahora hablamos un debate, vamos, después de que hable Daniel y tal. Pero sería una reflexión de hacia dónde va la opinión, ¿no? Hacia dónde va la opinión en la prensa escrita, por lo menos, que es la que yo domino, ¿no? La que controlo más, ¿no? Por una parte, estamos viendo que se habla, bueno, están apareciendo nuevos formatos de opinión, por ejemplo, el vídeo. El vídeo, mi experiencia es que el vídeo no da tan buenos resultados. Y cuando digo que no da buenos resultados, es una cosa tan cruda como que las aritméticas no dan. Claro, que no entra tanta gente a ver vídeos opinativos, ¿no? Entra mucha más gente dentro de los periódicos escritos, por supuesto, no en otros tipos de una web, de una radio o de una televisión, ¿no? La gente en la prensa escrita busca pues, artículos escritos, normalmente, ¿no? A no ser que sea un vídeo muy concreto de algo que ha pasado, etcétera, ¿no? Y después, por otra parte, está la amenaza de esos nuevos programas que están apareciendo de inteligencia artificial, ¿no? Que imagino que vosotros conocéis varios, ahora está muy de moda uno, ¿no? En concreto, y que están hablando ya de que, bueno, de que los artículos los van a poder producir, se van a poder producir en breve, los van a poder hacer las máquinas, ¿no? Yo eso no me lo termino de creer, ¿no? Y de todas maneras, contra esa teoría, yo soy de la opinión de que hay que practicar una cosa que llamo el periodismo del yo, ¿no? El yo hasta ahora ha estado desterrado absolutamente del periodismo, ¿no? Quizás muy influenciado, cuando nuestra tradición periodística es muy contraria, ¿no? Pero es muy influenciado por el periodismo anglosajón y objetivista, ¿no? Pues se ha intentado desterrar el yo y verlo como algo francamente negativo dentro del mundo del periodismo, cuando es todo lo contrario, y más si estamos hablando de la opinión. La experiencia personal aporta mucho a la opinión. Y es importante que eso se diga de una manera abierta y lo deje uno claro en el mismo artículo, ¿no? De que tú estás hablando por tu experiencia, por tu subjetividad, y dejarlo, no deja de ser al fin y al cabo volver al periodismo de Larra. Larra es eso. Nosotros que al fin y al cabo pertenecemos a la estirpe de Larra y a través también a la de Becker, pero Becker siempre fue un gran periodista, por cierto. Becker, solemos acordarnos de Becker como poeta, pero Becker fue periodista y vivió del periodismo. Además vivió muy bien esa idea de Becker pobre, de poeta maldito, es bastante discutible, ¿no? Fue un periodista de éxito que dirigió grandes periódicos, que estuvo muy pegado al poder y bueno, y tal. Y es un poco volver a esa tradición, ¿no? Esa tradición en la que la opinión, en la que el articulismo pues utiliza los recursos del yo, utiliza los recursos de la experiencia propia, de la subjetividad, para a partir de ahí pues analizar el mundo que te ha tocado vivir, ¿no? Que es de lo que se trata cuando uno está haciendo opinión, no solamente política, sino bueno, pues, social, cultural, etcétera, ¿no? Pero bueno, me imagino que de estas cosas iremos hablando, ¿no? Durante la tarde, ¿no? Yo sumaría a la descripción esa última que has hecho, la reivindicación del yo, es la reivindicación del prestigio. Es decir, un prestigio que no encuentras en todas esas figuras virtuales que tenemos en la red y que no podemos identificar con ninguna persona. La mayor parte de esos mensajes que se reciben son de carácter anónimo. Y otro problema, al hilo de lo que decía Luis Sánchez Molini, es esa obsesión y ese triunfo del mensaje corto. Que nos cueste el mínimo esfuerzo, que nos lo resuman todo rapidito y que no nos obligue, ¿no?, a perder un solo minuto en poner en marcha la maquinaria de pensar. Eso es un problema, eso en alguna medida es lo que ha podido ver y trabajar, sobre lo que ha trabajado Daniel Gascón, que además lo ha hecho con un enorme sentido del humor, porque parece que en esto de las fake news y de toda la polarización a la que nos ha conducido este sistema, esta velocidad en la que se producen las cosas,
que ya se nos olvida lo de ayer porque instantáneamente tenemos otro acontecimiento al que prestar atención, pues todo eso sin humor, Daniel, parece que no es posible afrontarlo, ¿no? ¿Tú lo ves de esa manera? Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la universidad y a Germán, que es nuestro es como nuestro médico de guardia en letras libres de los problemas constitucionales, y me gusta mucho estar pues con Luis y con Víctor. Me encanta leer a Víctor, y estaba pensando, y ahora retomaré tu pregunta, pero que en los últimos años puedes contar las crisis de España, decir qué gremio leíamos, ¿no? ¿Qué gremio de expertos? Entonces, pues por ejemplo, estalla la crisis y estamos con los economistas. Luego estalla el sistema de partidos, estamos con los politólogos. Hubo un momento de protagonismo de los epidemiólogos y luego, sí, y ahora leemos mucho a los constitucionalistas, ¿no? Que creo que también dice algo sobre nuestras discusiones como de la formación de la opinión pública y de los problemas que tenemos, ¿no? Y sí, me parece que pues el humor, yo creo que por una parte sí, hay una frase de Martín Imis que me gusta que dice, para hablar de alguien, dice, carece de humor, y con eso quiero decir que carece de seriedad también, ¿no? Porque, bueno, tienes para poder tener un poco de baremo, ¿no? Y creo que es una de las muchas aproximaciones posibles, es la de a la realidad que tenemos, es la de la sátira y la parodia, en parte porque pues tomas una distancia y relativizas un poco y muestras a lo mejor, o puedes encontrar los mecanismos, ¿no? Y también muestra a veces antes hablábamos de Rorty, la idea de la propia contingencia, ¿no? O sea, que a lo mejor, pues si me alejo un poco, puedo ver también la posición del otro y cómo en la mía hay ciertos relativismos, ¿no? Entonces, con este libro lo que pensé es que yo también me gustan las leyes epónimas, ¿no? Las leyes que llevan el nombre de una persona, pues la más famosa es la navaja de Occam. Me gustan las de Conquest. Una, por ejemplo, dice que para entender el funcionamiento de cualquier organización burocrática, lo más sencillo es entender que la dirigía una camarilla compuesta por sus enemigos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos hemos oído, o esta idea de que el trabajo siempre ocupa el tiempo disponible para hacerlo, o que no hay que atribuir a la conspiración lo que se entiende por la estupidez. Y entonces yo pensé, bueno, pues yo quiero tener una que es toda sátira es profecía y toda parodia es eufemismo, ¿no? Porque me creo que muchas veces cuando tú quieres satirizar la realidad va tan rápido que a lo mejor lo que tú has pensado como una especie de reducción al absurdo sucede esta tarde o ya ha sucedido, ¿no? Y con la parodia es un poco lo mismo. Para mí un ejemplo que creo que tiene que ver con la conformación a veces de cómo circulan las noticias, lo estábamos hablando antes, es toda esta polémica sobre el solo, ¿no? Sobre la tilde del solo, que como veis ha ocupado... hemos tenido debates más sobre cosas más serias, pero esta parece que ha afectado a muchos, que además era para gente que era nostálgica, porque el cambio tiene ya 12 años o así, que no era tal cambio, pero que muchísima gente ya se ha socializado y ha publicado un montón de trabajos de esa manera, que luego había como, voy a inventarme el porcentaje, pero el 60% de las editoriales que seguían poniendo esas tildes, y que además la norma no había cambiado y la gente que sabía decía, pero mirad la ortografía de 2010, ¿no? O incluso que además reproducía algo anterior, ¿no? Y entonces veías que los periodistas no sabíamos explicar una regulación que trataba de algo que es nuestra materia, ¿no? O sea, con lo que estamos trabajando todos los días. Digo, como imagínate cuando explicamos una controversia de una que no es ley nuestro, o yo qué sé, la ley hipotecaria de Alabama, ¿no? Y que también lo contamos así. Entonces digo, esto era como que me ocupaba, ¿no? Y como lo hacíamos. Luego, otra cuestión es que creo que tiene que ver con la crisis del periodismo, con cierto desasosiego, ¿no? Es que se puede ver también en que antes, cuando veíamos las representaciones del periodismo, las clásicas, no sé, pues Primera Plana o Noticia Bomba, la novela esta de Blimbaugh, que a mí me encantan, aparecía un poco la idea cínica del periodismo, pero que al final a veces hacía algo bueno, ¿no? Sobre todo si era una película americana, pero la visión de la profesión era como más cínica, ¿no? Y ahora, sin embargo, en muchas representaciones ves de Post u otras, lo que están contando es un poco lo necesario que es, lo importante que es, lo meritorio que es, que yo creo que es necesario una prensa libre para una democracia, y
y estoy de acuerdo con todas esas ideas, pero al mismo tiempo pienso en esa frase que se atribuye tanto a Margaret Thatcher como a un jefe de la mafia, no sé por qué, que es la de... ¿Qué asociación? Que es la de ser poderoso o ser necesario para la democracia, es como ser una dama, ¿no? Que si tienes que decirlo tú muchas veces, igual no lo eres, ¿no? Y creo que eso a veces le puede pasar a esa sensación que tiene la prensa, ¿no? Luego, creo que lo que ha cambiado mucho son, bueno, pues cosas, creo que la irrupción de Internet, de las redes sociales, la capacidad de que cada uno se exprese, tiene pues muchas cosas buenas, pero altera el ecosistema. Y por ejemplo, en eso hay algo que me interesa de las fake news que me hace gracia, que es un poco lo que apuntaba Víctor, ¿no? Siempre ha habido desinformación, hay un cambio cualitativo, ¿no? Generalmente, dices, ¿quién ha desinformado? Pues los medios y los gobiernos, ¿no? Y entonces hay una parte que es una pelea por el monopolio de la intoxicación, ¿no? Y entonces es como quién llega y quién te peleas. Luego, es verdad que luego hay mucho que matizar, porque hemos visto, también estaba esas utopías de Internet del principio, que eran, no, esto es el reino de la libertad y de los agentes libres, y luego ves eso, que conducen a grandes monopolios empresariales, y que luego a veces los bots, la desinformación, pues es un poco como el hombre que fue jueves, ¿no? Que quitas la careta y sale un país, ¿no? O sea, a veces pues intereses de Rusia o para desestabilizar, que eso lo hemos visto también, ¿no? El cambio, yo creo que uno de los componentes fundamentales es la velocidad, que hace que ese ciclo, ¿no? Que tú apuntabas, que no se detenga nunca, y esto hace que no sea necesario ni desmentir, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que también me fascina, que es sabéis que hay un meme que no es cierto, que dice que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, y siempre se decía después de Camboya. Esto está investigado, es como que parte de una frase sacada de contexto, no es real. Hay un periodista, que es Antonio Villarreal, que ha rastreado cómo se produce, pero se pone a circular por internet. Al principio es más bien el mundo, digamos, de Podemos el que lo lanza, y este verano lo dijo Pedro Sánchez en el debate del Estado-Nación, dijo: España es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya. Y a los 3 o 4 días dijo: España es el segundo país con más fosas comunes después de Birmania. Y no hubo, o sea, eso se dijo en 17, o sea, ya hubo gente que protestó con lo primero, porque dices, bueno, a lo mejor tú no lo sabes, pero alguien debería saber que esto no es cierto, y luego lo volvió a decir con otro país que ya incluso en sus propios términos se sostenía, y sin embargo no ha habido necesidad de desmentirlo. Yo creo que esto lo vemos ahora en políticos de muchos espectros, que como el ciclo no se detiene nunca, ya tú simplemente has cambiado de posición, pero no tienes necesidad de decir he cometido un error o lo que sea, ¿no? Luego, otra cuestión, yo creo que es también esa velocidad imprime la necesidad de crear mucho más contenido, de rellenar, que eso lo vemos todos los periodistas, muchas veces con menos medios, que eso facilita, digamos, los errores. Y luego hay un componente que tiene que ver, yo creo, con la polarización. Tiene muchas explicaciones, que son pues, la transformación de la esfera comunicativa, y otra es de una pérdida que tiene una explicación casi, podríamos decir, marxista, ¿no? De pérdida de independencia económica de los medios. Cuando tú tienes, el periódico antes era muchas cosas, ¿no? O sea, pues comprabas casas, ahora no mirabas la información de comprar casas, ahora no la miras, ha perdido una gran capacidad de publicidad, también de entretenimiento, que era para la gente. Tienes menos ingresos y eso también te hace más dependiente pues a veces del poder político o en otros casos, en otros modelos, digamos, de los suscriptores, ¿no? Que es lo que ha pasado, pues el modelo que puede tener el Guardian o que puede tener el diario, ¿no? Y luego a veces, bueno, pues creo que lo que todo el mundo quiere es encontrar cuál es un poco la forma de eso que sea sostenible y para mantener una cierta credibilidad, y también un pluralismo interno que luego esto es como que todos lo deseamos, sobre todo en los demás, ¿no? Y en nuestros medios, pues bueno, tenemos visiones más variables, pero bueno, sí que hay algunos medios que tienen una tradición, un esfuerzo por eso, y ya con esto pues lo quería dejar. Gracias. Bueno, a mí me parece que al hilo de lo que han comentado los 3 intervinientes se plantean muchos temas. Uno es el del rigor,
a propósito de la rapidez, de la necesidad de darlo todo instantáneamente y de obtener los famosos likes que los busca todo el mundo, y si no tienes un número determinado no accedes a esa especie de Olimpo, ¿no? de la comunicación. Eso nos hace perder a todos rigor, fundamentalmente rigor. Y no nos permite atender las necesidades reales de distribución de información. Y todo eso de alguna manera también acaba erosionando las instituciones públicas. Y ocurre además cuando los propios representantes de las instituciones, de los partidos en este caso, todos han entrado en determinadas dinámicas de comunicación. Es decir, ahora no podemos ver a ningún político de ningún área concreta, sea autonómico, sea local o por supuesto a nivel central, que no vaya acompañado de su séquito de comunicación. Es decir, hay un fotógrafo como mínimo que sacará 200 instantáneas, de las que elegirá la que ofrezca una imagen más empática o más severa en función del acontecimiento de que se trate, y eso es un riesgo. Eso es un problema que no sé si desde el punto de vista jurídico tiene algún enganche. Quiero decir, ¿qué tipo de mecanismos de carácter legal o deontológico a través de los propios colegios profesionales se puede frenar un poco este tipo de tendencias? Nuestros representantes públicos colaboran en alguna medida a un cierto descrédito cuando entran en estas dinámicas. No sé lo que pensáis. ¿Quién se anima? Víctor, por aquello de la legalidad. Sí, yo creo que eso realmente no es un problema que tenga una dimensión jurídica. Es un problema que tiene una dimensión política y que viene de atrás. Yo creo que el origen está en los 90. La democracia simulada o simulativa, que se dice ahora, tiene mucho que ver con, yo creo, el mandato de Tony Blair. O sea, el político como producto de marketing, que la selección de los políticos se hiciera tomando en consideración fundamentalmente el potencial de su imagen, ¿no? Y repetir, ¿no? digamos, mantras que saben que iban ganando, y una política muy artificiosa, muy ajena a los hechos. Creo que eso también en España es en esa época en la que se empieza a introducir. Y claro, el derecho realmente, ante esas dinámicas sociales, pues es difícil que pueda disciplinar algo. Lo que sí que, una cosa, Luis, solo una cosa. Lo que sí que es cierto, que ahí podríamos decir que tiene un punto paródico y al mismo tiempo profético, parafraseando a Daniel, es cuando desde el poder se intentan poner a favor de los ciudadanos instrumentos contra la desinformación, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El Consejo, el Comité, que es interministerial, Comité contra la Desinformación, que está integrado fundamentalmente por miembros del gobierno, de distintas secretarías de Estado, presuponiendo que el gobierno no tiene ningún interés, uno, en que haya información falsa que no sea desmentida, o en directamente filtrar una información falsa. Es decir, los instrumentos gubernamentales contra la desinformación son en ese sentido un poco de coña, ¿no? Entonces, probablemente la manera de cotejar información falsa y tal, que realmente yo creo que todavía no hemos dado con ella, tenga que ser ajena a instrumentos públicos, gubernativos, ¿no? Luis, disculpa. Al respecto, yo empecé a trabajar como periodista a mediados de los 90. Entonces no había ni internet. Vamos, estaba entrando, me acuerdo la utopía esa que hablaba en un famoso ensayo, ¿no? No sé, Echevarría, puede ser, no me acuerdo cómo se llamaba, Echevarría, ¿no? Y hablaba de unas autopistas de la información, que todos accederíamos libremente. Era una cosa, era un mensaje totalmente utópico, pero no, yo no sabía lo que era. Esto me lo leía, me lo contaban y... Lo cierto es que en aquella época
apenas había gabinetes de comunicación. Los políticos, pero no solamente los políticos, en las instituciones. La Universidad de Sevilla, me acuerdo que tenía una persona de prensa, una, y no te cogía el teléfono por la tarde, ¿sabes? Eso era lo que había, ¿sabes? Y bueno, y los partidos políticos tenían 1, 2, era una cosa además de vaca sagrada, ¿no? Del típico que ya estaba quemado los periódicos, que tenía 50 años y bueno, pues ya se retiraba y tal, pero desde mediados de los 90 a la actualidad yo he visto cómo ha habido un auténtico vuelco, ¿sabes? Y cómo hemos pasado del periodismo a la comunicación. Incluso los nombres de las facultades, que antes eran escuelas de periodismo y tal, han pasado a llamarse facultades de comunicación. Y la comunicación y el periodismo no es lo mismo. No es lo mismo, porque comunicar se comunica con muchos objetivos, entre otros se comunica para engañar a los periodistas, desde parte de muchos gabinetes de prensa, y eso es así, ¿sabes? Y es más, pero el periodista ha ido cogiendo además, o el licenciado en comunicación, o el experto en comunicación ha ido cogiendo un poder enorme. De hecho, yo veo un montón de compañeros que yo tenía cuando empecé en el periodismo, que hoy en día son políticos, y que se han pasado al lado oscuro, vamos, al lado del mal, vamos, digo, pero macho, y hay muchísimo, ahora mismo el poder está lleno de periodistas. Bueno, la última directora general de la Guardia Civil es periodista, ¿no? Me enteré, ya digo, esto ya es el colmo, ¿no? Estamos llegando y bueno, y es curioso, ¿no? Es curioso ese cambio, ¿no? Ese cambio de cómo el periodismo ha ido dejando de ser periodismo para convertirnos en agentes de la comunicación y bueno, y hemos ido... Y después los contenidos. Hablabas tú de los contenidos que estamos dando. Cada vez en los periódicos hay menos contenido periodístico. Y en Internet ni te digo, ¿sabes? En Internet te empiezas a ver y entre los 10 bares donde mejor poner la ensaladilla, el que mira este vídeo, mira lo que le ocurrió por abrir una lata. ¿Y dónde está la información? Yo es que incluso ya veo periódicos que hablan con cosas que no son noticiosas, que no son informaciones, que son curiosidades. Hemos vuelto al horóscopo. Y una de las primeras cosas que hice como periodista en un periódico infame donde yo empecé a trabajar, que ya desapareció gracias a Dios, es redactar horóscopo. Llegaba allí la primera vez, yo no me lo creía, me dijo, hazte el horóscopo, niño, ¿sabes? Y te ponía, que al final ya era divertido, ¿no? Porque te ponías ahí a escribir el horóscopo con cierta gracia, intentabas hacerlo con cierta gracia. Han vuelto a la prensa, eso gracias a Dios se quitó, porque eso es un engaño. Tú no puedes engañar al lector, ¿sabes? Diciendo que hoy vas a encontrar a la mujer de tu vida, ¿sabes? Eso es un engaño, eso no lo puede hacer un periodista en un periódico. Pues han vuelto con internet y no sabéis lo que se lee eso. ¿Sabéis? Es que también tenemos el consumidor de contenido, claro, los editores están, lo he dicho antes, muy desconcertados. Se están jugando las empresas, están perdiendo dinero. No sabe qué va a ser de ellos dentro de años. Google, ahora están consiguiendo por fin que Google, es la gran batalla que hay ahora mismo planteada, hablabais del monopolio, lo hablabas tú, Víctor, están consiguiendo por fin que Google empiece a considerar pagar algo, por algo que debería llevar pagando desde hace muchísimo tiempo, que está cogiendo contenido y los está ofreciendo por ahí sin poner un duro. Se está aprovechando del trabajo y de mi trabajo y del capital y del riesgo de mi editor. ¿Sabes? Y no estaba pagando ni un duro por eso. Ya te digo, desconcierto. Detrás de parte de lo que cuentas, rigurosamente cierto, y los que tenemos, nos desenvolvemos en medios de comunicación, está el problema de la financiación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son empresas y sus periodistas son trabajadores y sus publicistas pues también, y tienen la costumbre de comer 3 veces al día. ¿Cómo se financian esos medios de comunicación? Ese es el problema. Y la interdependencia que en un momento determinado se establece con el poder institucionalizado o el poder económico puro, como el que citaba Luis, el de las empresas, y yo hablo del de las instituciones. Las instituciones públicas, las administraciones son las financiadoras a través de la publicidad institucional de los medios de comunicación, con lo cual ya hay una cierta relación de cierta perversidad. Y eso es así. Entonces, es una situación muy complicada a la que va a costar dar una salida.
Yo no sé si Víctor decía que desde el punto de vista jurídico en esto hay poco que decir, pero quizás sí en el tema de la legislación en materia de financiación de los propios medios. Yo no sé cómo está la legislación en otros países, si se puede limitar o no determinados usos publicitarios con la ley en la mano para marcar un poco la diferencia entre lo que es información, lo que es propaganda y lo que es el ejercicio legítimo, por otra parte, de los lobbies que han existido siempre y que en otros países además tienen una fuerza muy importante. Y luego otro asunto que a mí me preocupa y es el de el proceso de, que a lo mejor es algo excesivamente teórico, no lo sé, pero es el de la deslegitimación de las instituciones a través de o como consecuencia de mensajes absolutamente sin fundamento y que confunden a la opinión pública. No informan, el problema no es la información, es la desinformación. Y la desinformación nos separa de la credibilidad y nos separa, por lo tanto, de la confianza en aquellos que tienen que ocuparse de la gobernanza. No sé cómo lo veis. Daniel, anímate. Bueno, claro, podríamos decir que no haya publicidad institucional en los medios, ¿no? Y entonces me gustaría ver si hubiera algún director de medio por aquí a ver qué decía. Porque es muy importante para su supervivencia, ¿no? O sea, que dicen, hombre, encima no me cortes otra de las pocas patas que me quedan, ¿no? Yo ahí sí que creo que en ocasiones debería ser más transparente porque muchas veces pues, no lo es o es tarde. Siempre pienso, claro, yo eso no lo sé, pero el director de Letras Libres, que es Enrique Krauze, él siempre dice, yo quiero tener poco de muchos, ¿no? Y creo que esa es una forma que te garantiza más independencia. También me parece entre los propios modelos, ¿no? Pues si tú puedes combinar un modelo de suscripción con uno publicitario y bueno, pues así lo vas haciendo. Vemos también que los cambios han obligado a muchas reinvenciones, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que en muchos medios se convierten en otra cosa, ¿no? Con los eventos. También es muy diferente la situación porque, por ejemplo, la prensa local es muy importante para muchas cuestiones claves para el ciudadano y ha sufrido mucho por esta transformación, ¿no? Y en cambio vemos grandes medios, sobre todo anglosajones, a los que les ha ido muy bien porque de repente tienen un acceso enorme. Y yo siempre pienso que luego nunca lo he visto que eso puede perjudicar a un medio un poco parecido que puedas tener en España, ¿no? En tu lengua, ¿no? Sé que es una cantidad pequeña, pero creo que eso también puede suceder. Pero bueno, a la vez, qué alegría tener acceso a esos medios, ¿no? Por otra parte. Luego, otra cosa que estaba pensando, porque estando de acuerdo con las críticas, a la vez creo que no se ha hecho mejor periodismo nunca que ahora. O sea, que criticamos muchas cuestiones de desinformación, de chapuzas. También es un momento en el que la información es más amplia, en la que se verifican más cosas. Tenemos herramientas que antes no conocíamos para, pues yo qué sé, desde el periodismo de datos, desde otras desde también combinación de las capacidades del periodismo con, no sé, pues antes he dicho, pues con análisis económico, análisis más pues, antes hablaba de la medicina, ¿no? Entonces yo creo que también hay muchas cosas, lo digo además como hay estudiantes, porque no quiero desanimar, o sea que creo que también corremos el riesgo, antes Luis estaba hablando de, pues había horóscopos antes, ¿no? Y en muchos medios los ha seguido habiendo este tiempo, o sea que en los periódicos ha habido también siempre pues, un componente de frivolidad y de sesgo y a lo mejor ahora, si repasamos algunos de los anteriores, pues quizá se nos caían de las manos, ¿no? Es como cuando la gente dice el mito del país, pues bueno, habría que ver cómo era el país de los 80 y compararlo con ahora, porque a lo mejor hay algunas cosas que ahora están mejor hechas, ¿no? Entonces, bueno, esto teniendo en cuenta que estoy de acuerdo con eso y, por ejemplo, otra de las cuestiones que me preocupan es que digamos que la manía o la necesidad del clic hace que se reduzca a veces el número de temas. Que dices, ¿cómo puede ser que estemos tantos periodistas
tan formados, con tantas cosas, y sin embargo parece que estemos insistiendo todos sobre muy pocos temas, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en las columnas, e incluso enfermos por ofrecer una cosa un poco original para decir algo que en realidad sobre una cosa que no es tan importante, ¿no? Pero bueno, creo que también hay muchísimas cosas muy admirables y estimulantes en el periodismo de ahora. Y yo lo que me pregunto también muy a menudo es si no vivimos cuando hablamos y manejamos los datos de Internet y de las redes y de los temas que aparecen o de lo que programa la televisión, que somos todos muy críticos, ¿no? Y tenemos siempre... si no estamos hablando de un mundo en realidad paralelo, de nuestra propia burbuja y nos alejamos de lo que interesa verdaderamente al ciudadano. Es verdad lo que tú dices y nos pasa a todos porque estamos pendientes del inmediato, ¿no? Y utilizamos, no hay periodista que te pueda negar hoy que no tiene Twitter como una herramienta más de conocimiento de lo que hay, te pone en alerta. También de promoción o de exposición de tus textos, claro, y también de conocimiento y de acceso a expertos que antes no tenías tan fácil. Eso es muy importante, es uno de los, y para todos los jóvenes que están ahí, es una herramienta fantástica para acceder a través, directamente o a través de los medios convencionales que conocéis, para acceder a determinados expertos que os van a arrojar luz en muchas cosas sobre temas que os pueden interesar. No tienen que ser necesariamente sesudos, que os pueden hablar de series de televisión que os interesan una barbaridad, pero a través de la red. O sea, que no todo es malo. Pero sí que pienso alguna vez, Luis, si no estamos, por lo que tú decías de la repetición de los temas, de escoger una serie muy concreta de asuntos, cuando la gente verdaderamente lo que está es en otra cosa, que es en lo suyo y que es lo importante, ¿no? El problema que has dicho tú, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Antes, perdón por estar en plan abuelo cebolleta, ¿no? Cuando yo empecé y no existía Internet, o Internet todavía estaba muy embrionario. Siempre estamos. Porque lo que de verdad le interesa al lector no es este reportaje, es este reportaje. Siempre estamos todos teorizando con qué le interesaba al lector. Bueno, la cosa nunca venía el eco del lector, vamos. Eso ha cambiado. Hoy en día en cualquier redacción hay una pantalla donde a tiempo real te está dando los números. Es orwelliano, vamos, es algo horroroso, vamos, te va dando los números, pero a tiempo real de quién está leyendo la información, dónde la está leyendo, cuánto tiempo está dedicando a leer esta información, etcétera. Así que ya la de aquello de yo he hecho esto porque es lo que le interesa al ciudadano, y te das cuenta que todo aquello que decíamos que es lo que le interesaba al ciudadano no le interesaba nada. Los reportajes sociales, los no sé qué, no cuánto, sino al ciudadano lo que le interesa, una cosa le interesa muchísimo al lector, el crimen. Esto siempre dice mi director, con toda razón. El tema es el crimen. El crimen es una cosa que le ha fascinado a la humanidad históricamente. Eso para el periodismo local es imbatible, porque tenemos una capacidad de penetrar cuando el crimen es local. Claro, cuando el crimen es en Cáceres, pues no, pero cuando el crimen es local tenemos una capacidad de llegar tremendo, porque tenemos muchos contactos policiales, tenemos gente sobre el terreno que sabe moverse y tal. Y eso es impresionante, ¿no? Cuando el crimen es impresionante, interesa muchísimo. El sexo. O sea, te estoy diciendo que normalmente son las típicas informaciones que desdeñamos como informaciones de baja calidad, ¿no? De un poco esto es el caso, un poco esto es y tal, ¿no? Y las grandes, las buenas informaciones muy trabajadas sobre temas económicos, políticos, etcétera, interesan, evidentemente. Hay gente que le interesa, pero muy por debajo de las otras. ¿Sí? Ya sabemos qué interesa al lector. Y me parece que el resultado no es el que queríamos o el que esperábamos, ¿sabes? Sino es muy diferente, ¿no? El buen editor, ¿qué hace? El buen editor, yo y como no me ve, le puedo hacer la pelota. Yo tengo un editor que es muy consciente de todo lo que está pasando, que quiere ganar dinero, que por lo menos quiere no arruinarse, tiene un negocio de 150 años sobre la espalda, lo montó un Joly en Cádiz, el diario de Cádiz, ¿sabes? Hace 150 años. O sea, tiene una responsabilidad y de pronto ve que todo eso se le puede ir al garete. Siente una auténtica presión, la presión de la tradición familiar, de una manera, no sé, quiere sacar esto adelante. Pero quiere sacarlo bien, ¿no? Y entonces tú te das cuenta cómo la tensión esa continuamente entre temas de clic. Oye, mete esto clique a la gente, a que sea un tema totalmente, bueno, muy discutible. Después sacar temas buenos y
Y ahí está la lucha, ahí es donde tiene que estar el periodista, ahí es donde tiene que estar el editor, siendo consciente de que hay que hacer ciertas cosas pues, para mantener vivo el medio, pero también suministrando buenas informaciones, buenos artículos, buenos reportajes, buenas fotos, buenos vídeos también, ahora ya van a entrar los vídeos. Ese es el gran reto ahora mismo del periodismo práctico. Que tampoco es tan nuevo, porque en definitiva es buscar un poco el equilibrio, ¿no? entre muchas variables. Sí, pero antes tú así era muy fácil, antes tú todas estas cosas las ponías al fondo del periódico. ¿sabes? Bueno, el que ha hecho Para prensa, atrás y tal, el que a ha lo mejor hecho lo leía más la prensa gente. local, el que ha trabajado en un ámbito local o autonómico, y yo particularmente tengo poca afinidad con el capítulo de sucesos. Es algo que no me ha gustado nunca tratar, pero siempre le he reconocido el interés del que tú hablabas. La gente quiere saber, porque además en un ámbito geográfico pequeño, puede tener un conocimiento de los hechos mucho más allá de lo que nos podamos imaginar por el hecho de la cercanía. Y en ese capítulo yo sí que reivindico mucho la importancia de los medios de carácter local y regional, que afortunadamente pueden hacer uso de determinadas herramientas tecnológicas para no quedarse atrás en el relato de lo que va más allá de tu propia área de influencia. Ahora se puede informar perfectamente, dar el mínimo imprescindible y con el suficiente rigor de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania, o del asalto al Capitolio o al Parlamento de Brasil. Lo puedes hacer desde aquí, porque hay herramientas. Pero ¿qué es lo que le interesa a la gente a la que principalmente te diriges? Pues lo que tiene más cerca. Y eso tú también es algo que has podido comprobar durante el ejercicio de la profesión. Solamente una cosa, de oír la voz. No solamente que ya podemos informar con cierta solvencia de la guerra en Ucrania, sino que en las grandes redacciones se dirige a los corresponsales locales, vamos, los que están sobre el terreno, los que están dirigiendo desde las redacciones centrales de Madrid, Nueva York, Londres, están diciendo, vete a tal ciudad que allí es el ataque, vete a tal, que es al revés. Antes era al revés. Iba el corresponsal iba ya mandando información, oye, pues han atacado. O sea, hoy en día no, hoy en día le están diciendo y el otro está allí un poco para hacer algo más de sabor, de estar sobre el terreno, de hacer reportajes humanos, pero que de verdad está controlando la información es la redacción central, ¿sabes? Porque tienen muchas terminales donde llegan pues, todos los teletipos, las agencias, las televisiones internacionales, las radios. ¿sabes? Sí, un apunte que, vamos, es más una pregunta para aquellos que son periodistas y conocerán esto mejor. Uno tiene la sensación de que los medios que han nacido con Internet realmente se han adaptado extraordinariamente. Es decir, el Confidencial, el Diario, de que ha sido mucho más difícil para los periódicos centenarios, ¿no? Y que tenían un modelo de negocio ya muy definido y el papel. Y luego... probablemente uno de los grandes errores fue la gratuidad. La información gratuita a los medios de comunicación locales les hizo mucho daño, porque un medio como El País pues podrías en un momento dado superarlo y volver. Y la vuelta atrás, bueno, puedes asumirla. La vuelta atrás de los periódicos locales es muy difícil. Y luego con respecto a la publicidad institucional, yo tuve la suerte de que pude tutorizar un trabajo de fin de máster a un alumno que había hecho periodismo y luego derecho, hizo el máster en Derecho Constitucional y estudió la publicidad institucional de una manera muy empírica. Es decir, cómo se destinaban, si había criterios, un trasfondo ideológico, la distinción entre publicidad institucional y propaganda política, pues había publicidad institucional muy justificada y otra que era evidente, la propaganda política, y cómo incidía en medios de comunicación. Es decir, cómo descendían noticias críticas para una determinada administración y demás, ¿no? Y era evidente que sí que se daba eso. Y una de las cosas que barajamos, ¿no? y que yo incluso hablé con Germán, de llevar a cabo un pequeño proyecto sería la posibilidad de desgravar fiscalmente los gastos en información. Creo que eso sería una ayuda indirecta del Estado a los medios de comunicación desde un punto de vista constitucional mucho más limpia.
porque tú das un voucher, das un bono a los ciudadanos o directamente que tú te lo puedas desgravar y incrementaría el gasto y no nos importaría suscribirnos a 3, 4 periódicos. Ese mismo dinero que va directo como publicidad institucional se podría canalizar de una forma más plural, ¿no? Quizás investigar o profundizar en eso no estaría mal. Pues yo no sé si no sé, ¿quieres añadir algo, Daniel? A mí me gustaría quizá los últimos minutos escuchar a la audiencia, a ver qué tienen que decir, qué les ha parecido, si tienen alguna duda o si quieren plantear algún asunto específico sobre el que les haya llamado la atención. Cristina Gutiérrez, muy buenas. A mí me parece que hay un tema que he dicho al principio, la presidenta, el tema de hasta qué punto los medios políticos están influidos por los que se dice la prensa. Es una especie de como de juego mutuo. Bueno, a mí me parece que los políticos tienen una enorme debilidad ante la prensa. Y además no solo porque es que se producen los silencios. O sea, hay temas de los que no hay que hablar ni que deben salir, porque si salen son problemáticos. Pero yo creo que hay mucho más que quería que hablar sobre esto, porque yo personalmente, en mi larga ya que soy muy vieja, he visto que hay mucha menos democracia que hubo en otros determinados momentos. Porque hay unos pactos establecidos en los cuales hay temas de los que no se puede hablar. Tanto que el Estado no quiere que se hable, como que los periódicos, porque toda consejería y ministerio tiene un enorme presupuesto para los periódicos, que surge de ese presupuesto, llega o riega al sistema bajo fórmulas muy legales u otros menos legales, pero que llegan. Con lo cual hay una especie de no hablar. Por ejemplo, cuando yo era consejera no era posible explicar algo que sigue sin publicarse, que es la evaluación de los colegios. No es un derecho de los individuos saber qué colegio tiene más éxito o no. En el caso de las universidades, lo mismo, estamos en digamos, sistemas americanos, el otro sistema que viene de Hong Kong, el otro sistema, pero realmente la sociedad no sabe, no hay ninguna evaluación del sistema político. Luego yo creo que también los silencios, y me gustaría que nos hablaran, porque a veces yo creo que los silencios es la manera de suprimir la información y la democracia y el que la sociedad esté informada de la manera más clara. La cantidad de tabús que hay en el sistema y cómo desde la prensa lo disminuye. Sí, lo he escuchado perfectamente. Yo querría decir, Cristina, que comparto que efectivamente hay silencios y clamorosos en ocasiones, absolutamente. En buena parte de los casos, o al menos los que a mí me ha tocado vivir directamente, han sido consecuencia del muro de hormigón con el que te enfrentas cuando vas a tratar de obtener alguna cuestión que resulta o puede llegar a resultar incómoda o poco procedente o inoportuna en determinado momento. Pero se suele insistir y hay cosas que se consiguen. Quiero decir, para no verlo todo de forma negativa, muchas de las cosas que han suscitado debate público en esta región y en otros territorios a nivel del Estado igual, son consecuencia de la actividad de la prensa. Entonces, a los silencios, yo creo que el silencio es hoy en día imposible en la prensa ya. Es verdad que los ha habido y es verdad que los sigue habiendo, pero no sirve. No sirve. Yo cada vez que ha habido algún problema de donde he trabajado y tal, donde no se informe sobre esto, no sirve absolutamente para nada no informar de algo, porque hoy en día hay un ecosistema de medio tan amplio que alguien va a informar, alguien va a hablar, ¿eh? Alguien va a hablar sobre el tema. Entonces tú lo que tienes que hacer es, yo digo, si quieres, informa de una manera, digamos, lo más adecuada a los intereses del medio, ¿sabes? Pero no desde luego. Ya no sirve eso. Había un periódico en Sevilla que era el periódico de Abolengo, no digo el nombre, y siempre decía: todo lo que no publica pipipi no existe.
Eso pudo ser en los años 60, 70, porque eran los únicos que estaban prácticamente. Hoy en día no. Claro. De todo lo que no hable pipipi no se entera el lector de pipipi. Pero vamos, el resto se está enterando. Y además hoy en día ya no hay un lector único de un medio, o sea, ya está. O sea, entonces haces el ridículo. Cuando hoy en día te enfrentas a un silencio mediático, haces el ridículo porque al final se sabe. Y dicen, esto se lo han comido, ¿verdad? Exacto. La vanguardia con el Fútbol Club Barcelona, cuando ha saltado el caso. Eso ha sido de un ridículo, es decir, pagos al vicepresidente de los árbitros y tal del Fútbol Club Barcelona. 2 días sin aparecer. Es muy ridículo, muy La ridículo. vanguardia que es víctima de grandes silencios. Vamos, pero bueno, todos los medios, no quiero tampoco señalar nada. Una interpelación ha visto y una reflexión en torno a una cosa ha dicho antes, Vito. ¿En qué modo no hemos superado, no tenemos ya que superar esa idea de que las redes sociales eran unos operadores tecnológicos neutrales que no intervienen en el proceso comunicativo? Tú sabes que yo he defendido que tenemos que someterlo a la lógica de los medios de comunicación, aun sabiendo que el régimen jurídico tiene que ser distinto, igual que fue distinto el régimen jurídico que se le dio al audiovisual respecto al que tenía la prensa, pues ahora tenemos que cambiarlo. Y es cierto que hay un elemento aquí diferencial, ya ha salido en el debate, y es que yo creo que interviene sustancialmente hoy día en el proceso comunicativo, y por eso tenemos que cambiar el paradigma. Ya no nos vale la Golden Rule que nos construyeron los americanos. Pero es verdad que no hay diferencia. Son medios de comunicación que no están integrados fundamentalmente por periodistas. Es decir, cuando cambiamos del periodismo de periódico al de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación de audiovisuales había periodistas. Pero ahora quienes seleccionan, cómo se selecciona la información, ya no es un criterio editorial en nuestro sentido clásico del periodismo, sino que es todo tecnológico, el algoritmo, conforme a unos intereses comerciales, conforme... Claro, eso cambia, pues creo que también tiene que cambiar la aproximación, la aproximación que hagamos. La pregunta es respecto. Y la interpretación, una interpretación también a lo que ha dicho antes Luis. Yo me pregunto, escuchándote, a mí, cuando veo los problemas que plantea, ¿no? El clic, el qué información no es... Aquí hay un poco de rebelión de las masas, ¿no? Es decir, si yo tenía que vender un periódico a los 5 que estaban en el casino burgués, pues ya está, o sea, ahí no tenía problema de ponerle el entretenimiento, ¿no? Claro, cuando de repente y ahora los medios se centran en la masa, tienes que darle algo más. Y mientras que la masa siga siendo masa, entiendo por masa, en el sentido, sí, no tenga esa educación que le haga preferir detenerse esos 5 minutos que tiene leyendo el análisis riguroso a el pan que le salga con tal, pues tenemos un problema. Y claro, ahí o tiene a ese benefactor que pone su dinero y arriesga su dinero para hacer pedagogía, pues estamos perdidos. Y yo, claro, uno de los problemas que veo, y lo hemos hablado muchas veces, Isabel, en nuestra tertulia, es que vivimos en una sociedad en la que ya no se hace pedagogía. Es decir, en la que, de hecho, ayer salía o veía en las noticias que, no sé qué, en Rumanía, ¿no? Van a tener un robot que en tiempo real le va a estar diciendo a los del gobierno, pulsando lo que quieren los rumanos en las redes sociales, ¿no? Y que así el gobierno tomará las decisiones. Eso es la demagogia. O sea, eso es lo que nos decían, eso ya no es la democracia, es la demagogia, es la masa en cualquier momento y los que están arriba decidiendo, ¿no? Y dándole y acontentando, ¿no? Claro, a mí eso me preocupa en esa interrelación que existe entre medios, política, donde hemos perdido esa capacidad de hacer pedagogía y de un poco elevar al público, si al final estamos presos por interés económico, por interés político, de esas pasiones más inmediatas. Eso siempre va a ser un poco así. La masa, como se hablaba antes de masa digital, ¿no? No es más que una plasmación tecnológica, ¿no? Clásicamente se llama la masa. Siempre va a gustar más el fútbol que la ópera de Wagner, ¿no? Eso y siempre le gustará más un crimen sangriento de un bandolero que un análisis sesudo de la subprime y tal, y porque cae la bolsa y el Silicon Valley Bank.
Pero por eso subvencionamos la ópera y no subvencionamos, ¿no? Por eso damos un bono joven para que los jóvenes vayan a la ópera y no lo damos para De el todas fútbol. maneras, la prensa poco a poco se está intentando de alguna manera independizar en sus ingresos de los actores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por ejemplo, todo ese, lo que se llama el negocio de la influencia, ¿no? Todas estas organizaciones, todos estos que vemos porque arrancan los telediarios y el foro de Europa Press, no sé qué, el foro Yoli, el foro ABC, el foro El País, no sé cuánto, ¿sabes? El club de debate, ¿sabes? Eso es lo que se llama ahora el negocio de influencia. Y el periodismo está entrando, bueno, que hay dinero, le está suponiendo una válvula de escape, ¿no? Para toda esta crisis. Y bueno, se trata simplemente de lo de siempre, ¿no? De poner en contacto a gente del poder, de determinadas áreas, ¿no? Al ministro de Sanidad y a toda la industria sanitaria de la zona, y a los médicos, a los directores de hospitales, al consejero, tal. Esto lo subvenciona, lo patrocina Menganito, y yo, por tanto, por hacer eso y además darle una cobertura, me llevo tanto, ¿no? Una cosa limpia, ¿eh? No tiene nada criticable, ¿no? O sea, el negocio ahora mismo. Pero, y en eso es curioso, porque sobre el prestigio y sobre la influencia, el papel sigue teniendo peso. La gente quiere papel. Los clientes que pagan mucho quieren papel. Quieren 3 páginas, no sé qué, no sé cuánto. Y por mucho que tú le digas, no, pero se quieren, por tanto, donde te ve la gente, ¿sabes? En internet, ¿sabes? Olvídate del papel. Si el papel, no. Todavía, bueno, sé que es una inercia, ¿no? Pero todavía el papel pesa. De hecho, el gran desastre de la prensa no fue tanto la erupción de Internet, sino la caída del mercado publicitario en papel en 2008. Eso fue el gran batacazo. Eso cuando en 2008, con la crisis inmobiliaria, cuando el boom, se desplomó en un verano, es que fue en un verano, se desplomó el mercado publicitario de una manera que se pasó de 100 a 10. Eso fue la primera gran crisis, ¿no? Fue una crisis de publicidad en papel. Hoy en día, torta se da la gente del anuncio, no hemos hablado de ese anuncio, ese anuncio era para reflexionar, el anuncio del Ministerio de Igualdad. Que no sabemos muy bien muchos qué quiere decir ese anuncio. Salen una serie de personas manteniendo relaciones sexuales y tal. No que pues hablemos. Bueno, en España nos ha hablado otra cosa de sexo desde hace 40 años. ¿no? Y bueno, está todo el mundo a ver que entre en página. El periódico publicaba, vamos, en ABC, ¿no? El periódico, digamos, más conservador. Ahí está, con la señora medio desnuda, echada encima, ¿sabes? Ese anuncio da para reflexionar sobre la publicidad institucional y cómo se usa y cómo después, al final, todo el mundo quiere estar en esa tarta. Bueno, Germán, ahí ya sabes que pensamos bastante parecido. Yo creo que las grandes corporaciones digitales como Twitter, como Facebook, como Google, no pueden estar sometidas a principios que no sean de derecho público. Entonces, la idea de que sean irresponsables por lo que censuran, es decir, que puedan eliminar cualquier contenido y en cualquier momento en una campaña electoral cancelar el perfil a un candidato, y que también sean irresponsables por los contenidos que a través de ellas se transmiten, me parece que es incompatible con principios básicos del derecho público para una sociedad democrática. Y que además son foros públicos, la naturaleza jurídica o híbridos. Son foros híbridos. O sea, Facebook durante una campaña, tú puedes ganar las elecciones si Facebook te cancela el perfil o si usa un algoritmo para que las entradas de un partido político no tengan visibilidad. No puedes. ¿Puede Facebook intervenir en una campaña electoral a través de un algoritmo que no conocemos sin ninguna transparencia para hacerlo? Yo creo que no. Por eso la legislación europea es bastante sensata, la Digital Service Act. El único problema que hay ahí es que obviamente las redes sociales pueden prohibir cosas que los estados no pueden prohibir, porque tienen que tener un margen. Facebook no quiere tetas, no quiere obscenidad, ¿no? Y bueno, y dentro de su libertad de empresa entendemos que esa decisión está protegida. El problema es cuando una recomendación de la Unión Europea le dice a Facebook o le dice a Twitter que elimine o que monopolice un discurso que está protegido por la libertad de expresión.
El Estado no puede prohibirlo, pero usa de censor vicario a Facebook, ¿no? Por ejemplo, en materia antiterrorista tú las estudias muy bien, ¿no? Comentarios pro palestinos que son eliminados como discurso terrorista, por ejemplo. Pongo este ejemplo, puedo poner otros, ¿no? Ese es el gran problema. Pero yo, como tú, creo que tienen que estar sometidas a una regulación pública. Bueno, a mí me gustaría preguntar hasta qué punto creéis que la opinión pública o los consumidores de medios, las personas, se interesan por las consecuencias políticas de los ataques a la prensa. O sea, por las denuncias a, por ejemplo, las empresas a periodistas o que incluso la administración pues, se le vaya la mano fundamentalmente de contraste de noticias y censure Luis. Bueno, yo cualquier tipo de regulación de ese tipo estoy totalmente en contra, ¿eh? Yo en eso soy un ácrata, lo que sea, como se diga. Lo del gobierno y las propuestas estas del gobierno de controlar las fake. El gobierno, por supuesto, tiene que controlar las fake. ¿Sabes? Los servicios de inteligencia, sobre todo las que afectan a la seguridad nacional y una serie de cosas. Para eso están los servicios de inteligencia y bueno, y la gente que se dedica a eso. Pero no está para ir diciéndole, oye usted, la vanguardia, que eso que ha publicado, para eso están los lectores, para eso están los otros medios, para eso hay otros mecanismos de autorregulación, pero no tenemos que tener un gobierno controlando la prensa para nada. Vamos. El gobierno, las manos fuera de la prensa. Eso lo tengo clarísimo. Sí, adelante. Volviendo un poco al inicio del coloquio, se comentaba esa jerarquía triangular del medio de comunicación, el periodista y el ciudadano, y que pues, la entrada en el siglo XXI se acaba rompiendo con esa llegada de las redes sociales, de Internet, y que daba lugar a un crecimiento exponencial, ¿no? de esa desinformación. Y precisamente hace un par de semanas asistíamos en nuestra facultad a una jornada de desinformación y defensa, y llegábamos a la conclusión de que era más fácil desinformar que informar, ¿no? Y entonces quería saber hasta qué punto es posible controlar desde el marco jurídico legal esa desinformación, también volviendo un poco al tema político, ¿no? Porque al final los políticos son los encargados de hacer las leyes y de legislar un país, ¿no? Pero luego son ellos los propios que utilizan la desinformación como arma política. Lo vemos en las campañas electorales, lo vamos a ver este año sobre todo, y lo veíamos precisamente también en estas jornadas que he comentado, ¿no? Como los partidos políticos, los propios políticos, utilizan la desinformación prácticamente cada día, ¿no? Entonces, y ellos son los encargados de combatir también con esta desinformación, porque son los que tienen las armas legales para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿en qué grado se puede resolver ese problema con la desinformación? ¿Tú eres estudiante de Derecho? O de Periodismo, ¿no? Por cómo enfocar la respuesta. A ver, yo no tengo una respuesta así concluyente, ¿no? Yo he estado desde hace mucho tiempo estudiando esto. Pero piensa una cosa, mentir no es ilícito. La mentira normalmente no tiene una respuesta por parte del ordenamiento jurídico. A veces sí, el falso testimonio, el perjurio, la publicidad engañosa. Puede, en determinados contextos, entenderse que la mentira produce un daño que merece una sanción jurídica. Pero hay la gran cantidad de mentiras veniales que fluyen, ¿no? En conversaciones por parte de políticos y tal, obviamente ni pueden ni deben tener una respuesta, porque eso implicaría que el Estado estableciese una idea de verdad, ¿no? Un patrón, un filtro, una censura previa, ¿no? Eso no puede. Ahora bien, yo, partiendo de esta dificultad, que no cabe una verdad de Estado, aunque el Estado a veces sí sanciona, incluso a través del Código Penal, determinadas mentiras. Algo en lo que creo que podríamos estar razonablemente de acuerdo como sociedad en relación a la desinformación y las fake news. Cuando hay un arquetipo tecnológico, es decir, cuando, y eso es fácil detectarlo, en seguridad nacional, como ha dicho Luis, lo tienen perfectamente, ¿no? Estudiado con protocolos, es decir, cuando hay determinados que al mismo tiempo retuitean perfiles falsos y que en un muy corto espacio de tiempo consiguen, pues bueno, yo creo que ahí el Estado puede intervenir y debe perfectamente, porque entre otras cosas no limita la libertad de información, porque la inteligencia artificial no es titular de derechos.
Eso a mí me parece fundamental. Una cosa es restringir a un medio de comunicación, decir, no, lo que usted dice es falso. Sobre el atentado de Atocha, en España hubo 2 versiones. Ninguna de las 2 podía ser cancelada por el Estado, ¿no? Obviamente una de las 2 es falsa, ¿no? Pero nos llevaríamos las manos a la cabeza si interviene. Ahora bien, si se detecta un patrón, como se detectó, por ejemplo, en el Brexit, se detectó también en un momento dado en Cataluña, en los momentos más álgidos del proceso. Se han hecho estudios que Facebook ha permitido a empresas de comunicación que jueguen con los datos y que a través de bots creen tendencias o aumenten la participación política en las elecciones locales. Es decir, frente a todo eso, cabe reaccionar, ¿no? Es que se debe reaccionar frente a ese tipo de desinformación, frente a esas campañas. Es la respuesta que puedo darte. Permíteme un apunte en línea con lo que has dicho. Yo creo que la Digital Service Act, que acaba de ser aprobado, ofrece un marco regulatorio muy importante en algo que yo creo que ahí se ha conceptualizado bien, que es la idea de riesgo sistémico. Es decir, cuando tenemos determinados tipos de ataques que podemos conceptualizar como un riesgo sistémico, incluso ante algo tan lábil y que a los juristas nos gusta poco y que ha dado que hablar, como es la idea del discurso cívico, ¿no? Riesgo sistémico contra el discurso cívico, ¿no? Bien, y puede ser problemático, pero yo creo que tiene un sentido, en línea con lo que está diciendo Víctor, y es permitir una reacción pública a la que a priori, o sea, en el mundo analógico no estábamos, no se nos había planteado el problema, cuando se detecten este tipo de campañas sistemáticas que por su potencial, por el uso de robots, etcétera, pues pueden terminar suponiendo o afectando a bienes colectivos, ¿no? Y ahí hay una intervención pública. Lo que nos queda por terminar de definir, ahora tenemos el marco regulatorio, es qué autoridad, cómo va a terminar de tomar, de identificar qué es un riesgo sistémico y qué medidas hay que tomar, ¿no? Y ahí es donde nos faltan todavía algunas garantías que ajustar. Puedo una pequeña... Mira, que esto te puede interesar, os puede interesar a todos, aunque seáis estudiantes de Derecho, pero es muy bonito como... porque es la gran reflexión que se encuentra detrás de esta Digital Service Act. Dice, ¿qué autoridad? Se llaman los trusted players, los alertadores tempranos, ¿no? Que van a ser quienes pueden vigilar y advertir a las grandes plataformas de la sociedad de la información de que tienen un riesgo. Y ellas también se tienen que someter, las grandes plataformas, a una auditoría anual muy severa. Ahora bien, ¿quién puede auditar? ¿Puede auditar el Estado a estas plataformas? No, porque aquí hay un problema, que el conocimiento tecnológico ya no está en el Estado. La sociedad produce infinitamente más conocimiento tecnológico que el Estado. En defensa se ve. Es decir, no queda otro remedio, por eso yo le decía a Germán que para mí la naturaleza jurídica de Facebook en parte es pública, porque sin ellas, sin la colaboración de Facebook, de Twitter, tú no puedes detectar nada de esto. Podrías hacerlo con empresas privadas que han desarrollado software para los cuales el Estado no tiene capacidad, que quieran colaborar con los poderes públicos en esto. Pero eso nos tenemos que acostumbrar, pero eso ya ha ocurrido antes en otros ámbitos, en la energía, todo. Es decir, que cuando la sociedad es muy, muy potente, pues obviamente tienes que partir de que vas a depender también de estas empresas, de regular, de ser eficaz en la regulación, mecanismos sancionatorios, pero son ellas las que tienen que alertar de sus riesgos, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues agradecer a los 3 expertos que nos han acompañado y nos han hecho más fácil la comprensión de este complicado ecosistema en el que nos movemos, en la prensa, en el mundo de lo estrictamente jurídico también, de alguna manera en la literatura, en el mundo de las letras, que siempre es necesario, y agradeceros a todos que nos hayáis acompañado y esperamos tener ocasión de vernos otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy interesante. Sí, vosotros sois muy interesantes. Ahora lo leeré.
tampoco quiero que Ya. decir a nadie. Claro. De Javier, Muñoz y tal. Y esto, por la verdad, de que